Hello everyone, good evening. The presentation will be starting promptly at 6 p.m. Thank you all for joining our Clinical Research Associate Career Progression online seminar. We will begin shortly. This meeting will be recorded. Okay, so it's 6 o'clock. I guess we can start. Good evening, everyone, and thank you for joining our Clinical Research Associate Career Progression online seminar. My name is Beata Smolak, and I'm a recruitment specialist here at Parexel, and I will be the moderator for this event. During this webinar, the Parexel hiring team, along with myself, will be presenting information and providing a brief overview of Parexel and details of the CRA position.
The presentation will then be followed by a Q&A session, where please feel free to address any questions you might have. If you have any questions during the presentation, then please be sure to record them in the chat box provided in English, and then they will be answered during our Q&A session. I would now like to introduce our first speaker, Pilar Rivas. Pilar is our Director of Clinical Operation here at Parexel Spain. She will be providing the company overview and departmental information. Gracias, Beata. Paso a hablar en español porque esta webinar está dirigida a, pues a candidatos, a personas, a futuros monitores que queráis trabajar en España. Y bueno, algunas de las personas que vamos a trabajar aquí somos españoles, estamos en Madrid, así que si os parece, la presentación es en inglés, pero voy a hablar en español. Bueno, como bien ha dicho Beata, soy director de operaciones clínicas, soy farmacéutica. Llevo aproximadamente unos 25 años trabajando en Parexel. Empecé como CRA hace ya muchos años, y Parexel la verdad es que me ha dado la oportunidad de irme desarrollando profesionalmente, pasando por diferentes roles. Primero como monitora, como ya os acabo de comentar, pero después pasé a un rol un poquito más internacional de Primary CRA, que se llamaba antes. Después pasé a ser manager de operaciones clínicas, estuve unos cuantos años trabajando como manager. Y bueno, después de un tiempo pues pasé a un rol más de head del departamento en España y también en Portugal. Y además durante 2 años estuve también trabajando como head del departamento de operaciones clínicas de Sudáfrica. Así que bueno, pues esta es un poco mi experiencia. Next slide. Bien, os voy a pasar un poco a resumir y a comentar. Next slide. Okay. A comentar y a resumir un poco todas las slides que habéis estado viendo antes de conectarnos todos y de empezar la webinar, porque resumen un poquito nuestra historia y nuestra cultura. Aquí os presento nuestro CEO. Nuestro CEO se llama Jamie McDonald. Es una persona que lleva más de 25 años trabajando en empresas del sector, todas CROs. Ha trabajado como vicepresidente chairman de INC, que ahora es Syneos. También ha trabajado en Quintiles, que ahora es IQVIA. Él está trabajando en nuestra central de Estados Unidos, aunque, bueno, pues como veis ahí, es escocés. Next slide, please. Y estas son las personas que trabajan con nosotros o que trabajan con Jamie McDonald en lo que nosotros llamamos Executive Leadership Team, es decir, las personas relevantes dentro de Parexel y que toman las decisiones importantes de la compañía. Como veis, al lado de Jamie McDonald, que es nuestro CEO, está Peyton Howell, que es nuestra Chief Operating y Growth Officer, y bueno, pues es la mano derecha y la persona que, digamos, que es la cabeza visible y el head del departamento de operaciones donde nosotros estamos. Pero por otra parte también tenemos otras personas que son también bastante relevantes dentro de la empresa, que son John Bell, que es el Chief de Quality, Michael Crowley, que es el Chief de Legal, del departamento legal, Derek Rush, que se encarga de todo el tema financiero de toda la empresa, y Merello de todo el tema de comunicación informática. Next slide. Bien, esta slide es un poco densa, pero me gustaría desgranarla un poquito con vosotros, porque en esta slide lo que queremos un poco en Parexel es resumir cuál es nuestra cultura y cuál es nuestra visión del mundo de los ensayos clínicos. Como veis abajo a la derecha, tenemos una firma corporativa que es With Heart. Esto os hace un poquito, os da un poquito la idea de cuáles son nuestra cultura, digamos, y nuestra visión de la vida. En la parte central tenemos otro verbo que es We Care. Y We Care para nosotros es muy importante, la acción de We Care. Y vamos a hacer esta acción de We Care en 3 grandes pilares dentro del mundo de la investigación. Por un lado, en los pacientes. Nosotros queremos cuidar a nuestros pacientes, porque sin los pacientes no hacemos ensayos clínicos y sin los pacientes no vamos a ser capaces de desarrollar fármacos. Por otro lado, We Care de nuestros empleados, porque para nosotros, para Excel, nuestros empleados son muy importantes y también queremos ejercer esta acción de We Care con ellos de manera... Ok, thank you, Beata.
Y luego, por otro lado, tenemos otro pilar que es muy importante, son las compañías farmacéuticas, que obviamente son las compañías, o sea, son las que son las dueñas de los fármacos y las que nos contratan esta parte de investigación para que nosotros las llevemos a cabo. Después tenemos 4 pilares básicos, 4 core values, que para nosotros también son muy importantes. Patient First, que va en línea con We Care Patients. Tenemos Quality, Respect and Empowerment and Accountability. Calidad, muy importante por el tipo de trabajo que hacemos. Respect es algo que no es de Parexel, esto es algo de la vida. Nosotros somos una empresa multinacional, multirracial, multitodo. Tenemos cobertura, ahora lo veréis también, en todo el mundo. Tenemos gente trabajando de todo tipo de razas, de tendencias y demás. Entonces, es muy importante que todos tengamos muy claro y en mayúsculas que el respeto es muy importante para todos. Y luego, Empowerment and Accountability es también bastante importante, es un core value muy importante para nosotros, porque lo que se quiere transmitir en Parexel es también sentido de la responsabilidad. Nosotros nos dan unos ensayos, nos asignan una serie de ensayos a nivel España, a nivel monitor, y bueno, pues nos asignan estos ensayos y obviamente lo que tenemos que hacer es ser responsables de ellos y obviamente dar resultados por ello. Y como todo, bueno, pues tenemos una serie de métricas que dependiendo de cada rol son diferentes y bueno, pues que también son importantes para la compañía. Pues esto es un poco el resumen de nuestra filosofía, digamos, de trabajo dentro de Parexel. Next slide, Berta. Y ahora os paso a resumir un poquito la historia de Parexel. Hemos visto un poco la filosofía y la visión de Parexel y ahora vamos a ver la historia. Parexel nació en Boston, en Estados Unidos, en 1982. Tenemos 40 años, somos una empresa que tenemos 40 años de edad, digamos, o de antigüedad. Y bueno, pues surgió en Estados Unidos y a lo largo de todos los años pues empezó a expandir por los distintos países, empezó bueno, pues a expandirse y abriendo más oficinas dentro de Estados Unidos, pero después empezaron a cruzar el charco y a expandirse en países de Europa, en países asiáticos, hasta así ser un poco la empresa que somos. Tenía como 2 maneras, o tiene como 2 maneras para ser como de expandirse, o bien creando oficinas de la nada, es decir, bueno, pues abro un país, abro Parexel, abría un país abriendo una oficina con 4 o 5 personas y luego pues se iba un poco agrandando, expandiendo, o bien comprando pequeñitas empresas. Por ejemplo, ahí veis, en 1998 se compró en Europa una empresa que se llama Mirai, que era una CRO muy pequeña, pero que tenía mucha cobertura en países del este. Entonces, eso hizo que Parexel de repente tuviera ya cobertura en todos los países del este. España, por ejemplo, se creó de la nada, se abrió una oficina nada más que con 5 personas y bueno, pues empezamos con 5 hasta 300 y muchos que somos los empleados que somos ahora. Entonces, bueno, pues con todas estas estrategias, pues a lo largo de todos estos años, Parexel ha ido expandiéndose. Parexel, desde que se fundó hasta 2017 ha sido una empresa pública, una empresa que cotizaba en bolsa en Estados Unidos. Y en 2017 nos compró un grupo inversor, como podéis ver ahí, que se llama Pamplona Capital Management, que es un grupo inversor que aunque se llame Pamplona no tiene nada que ver ni con nosotros ni nada, es un grupo inversor americano. Ellos nos compraron, se cambió el CEO a Jamie McDonald, que es lo que veis ahí, announced the new CEO, fue Jamie McDonald, y luego ya en 2021 Pamplona Capital Management nos vendió a 2 grupos inversores que se juntaron para comprarnos, que uno es Equity y otro es Goldman Sachs. ¿Vale? Son 2 grupos inversores muchísimo más grandes, que bueno, supongo que los habréis oído sobre todo Goldman Sachs, porque es un grupo inversor muy grande, uno de los más grandes del mundo, que tiene una división, digamos, de healthcare, que junto con Equity pues nos han comprado y desde noviembre de 2021 nuestros nuevos dueños son ellos, estos 2 grupos inversores. Y luego tenemos estrategia de negocio un poco diferente. Tenemos estrategia de negocio con las grandes farmas, con las que establecemos un negocio muy grande y un tipo de negocio que llamamos partnership, que no engloba un solo ensayo, sino que engloba bastantes ensayos al mismo tiempo. Y luego también tenemos negocio que nosotros lo llamamos biotech, que son con las pequeñitas farmas que, bueno, pues a lo mejor son un poquito menos ambiciosas, tienen menos fármacos y menos investigación, pero que para nosotros también son muy importantes. Y eso es un poco más o menos lo que resume nuestra historia de estos 40 años que llevamos en este negocio. Next slide, please. Y aquí podéis ver un poco en estos 40 años hacia dónde nos hemos expandido y dónde tenemos oficinas. Podéis ver que tenemos oficinas en Norteamérica con aproximadamente unos 3.400 empleados. Tenemos 32 oficinas en Europa con 5.430 empleados.
oficinas en algunos países de Latinoamérica, en algunos países de África y en Asia Pacífico también tenemos bastantes oficinas, ¿vale? Con bastante número de empleados. ¿Por qué? Veis ahí 8.560. ¿Por qué? Porque India para nosotros es un país muy, muy importante y es un país en el que tenemos muchísimos empleados dentro de Parexel, ¿vale? Ahí en Europa, pues destacamos España. Tenemos una oficina que está situada, bueno, ya la veremos después, en Madrid. Y bueno, pues damos cobertura a España y a Portugal. Y en total, deciros que somos aproximadamente unos 19.000 empleados y estamos en 79 oficinas en todo el mundo. Next slide. Y aquí podéis también ver un poquito el resumen de las cosas que hemos hecho bueno, pues durante estos últimos años. ¿Vale? Bueno, pues hemos trabajado con las moléculas más grandes, más pequeñas, con las farmas más grandes, más pequeñas, más punteras, menos punteras. Hemos hecho miles de proyectos y bueno, pues tenemos hemos trabajado con muchos ensayos clínicos en oncología, con muchos pacientes y bueno, pues ahí está un poquito un resumen de lo que hemos hecho. También hemos tenido algunos premios, digámoslo así, que para nosotros también es bastante importante. Next slide. Y aquí os resumo un poquito la experiencia en las distintas áreas terapéuticas que tenemos. Como veis ahí, oncología y hematología es en lo que más experiencia tenemos y en lo que más ensayos tenemos, más ensayos clínicos tenemos. ¿Por qué? No porque estemos muy, muy especializados en oncología y en hematología, no, es porque donde más se investiga es en oncología y en hematología. Se ha avanzado a lo largo de los años muchísimo, pero todavía queda mucho por avanzar. Por tanto, al mundo le preocupa mucho la oncología y la hematología y, por tanto, bueno, pues por eso tenemos tantos ensayos. Pero luego tenemos otras áreas terapéuticas que son muy importantes. Por ejemplo, os podéis imaginar que ahora, en los 2 últimos años, hemos hecho muchísimos ensayos clínicos en infectious disease de COVID. ¿Vale? Hemos participado en ensayos clínicos muy, muy importantes bueno, pues de cosas que ya tenemos en el mercado. Afortunadamente ya podemos, bueno, un poco vivir un poquito, ya nos deja la pandemia vivir un poquito más. Bueno, pues nosotros también hemos participado en esto. Pero también tenemos ensayos clínicos de otras áreas terapéuticas, por ejemplo, en neurología, psiquiatría, muy importante ahora enfermedades neurodegenerativas que son un poco derivadas del envejecimiento de la población. La población es más mayor, por lo tanto tiene otras enfermedades y bueno, pues hay que ensayar y sacar fármacos al mercado que tengan que ver con esto. También tenemos ensayos en cardiovascular, en fin, como veis ahí un poquito, pues ese es un resumen, digamos, de toda la experiencia que tenemos. Next slide. Y esto también es un poco resumen de cómo trabajamos en Parexel, porque para nosotros es muy importante en toda la fase de investigación de un fármaco, desde la fase preclínica a toda la fase clínica. Y lo que hacemos es que no separamos las cosas, es decir, no decimos, bueno, ahora está la fase preclínica, ahora está en la fase 1, ahora la fase 2, ahora la fase 3. Obviamente hay que separar todos los ensayos, pero lo que hacemos es que todo sea un proceso y que unas fases se solapen con otras y que, bueno, esto haga que todo sea pues un continuo, un global y un desarrollo de un principio a un final en toda la fase de investigación. Y cuando terminamos de hacer la fase clínica y el fármaco se da al mercado, todavía seguimos involucrados en estudios posautorización que también son, que como sabéis todos, bastante importantes. Next slide. Bien. Nuestra oficina, como os decía antes, nuestra oficina está en Madrid, en la Plaza Manuel Gómez Moreno, en la Plaza Manuel Gómez Moreno número 2, en la planta número 13. En España somos 350 empleados y tenemos en la oficina implementado un modelo que se llama Flexible Work Arrangement, que Beata os lo va a explicar un poquito más tarde. Por eso no quiero meterme en mucho detalle porque Beata os lo va a explicar después. Tenemos la oficina, es un open space, ¿vale? Para todo el mundo, no tenemos despachos, todo el mundo trabaja en open space y cada vez que vamos a la oficina lo que tenemos que hacer es, bueno, pues reservar un sitio para trabajar desde la oficina, desde el sitio que nosotros queramos y que tengan libre. El Departamento de Operaciones Clínicas pues tiene 12 managers que están dedicados a trabajar junto con monitores y con administrativos. Tenemos además lo que nosotros llamamos subject matter expert, que son gente que son expertas en
según qué procesos, según qué sistemas, porque para nosotros la tecnología es muy importante y para eso sí que tenemos que tener expertos que nos ayuden a nosotros a llevar a cabo nuestro trabajo y en cuanto, bueno, pues a familiarizarnos con los distintos sistemas que trabajamos en Parexel. Y luego también un poco a nivel local lo que intentamos es hacer reuniones mensuales. Desde la pandemia, obviamente, las reuniones son telemáticas, las hacemos por Teams. Antes de la pandemia teníamos también reuniones face to face, que las hacíamos 2 veces al año, donde incluíamos a todos los empleados en la oficina. Esperemos, ahora vamos a intentar empezar otra vez a tener reuniones presenciales. Y bueno, pues como pincelada un poco de curiosa, digamos que también hacemos bastante vida social, nos gusta, somos gente muy activa y somos gente además que nos preocupa, bueno, pues ayudar a los demás. Y tenemos además un comité que ayuda, que entre todos pues hacemos muchos eventos y cosas para, bueno, pues para ayudar a niños enfermos, para ayudar a personas que no tienen tantas posibilidades y demás. Un poco, bueno, pues nos gusta trabajar también en esto porque para nosotros es muy importante. Next slide. Y bueno, pues como os decía, uno de nuestros core values es Patient First. Y quería hacer un poquito más de hincapié en esto, porque para nosotros los pacientes son muy importantes, no solamente porque participan en los ensayos clínicos y nos hacen, bueno, que podamos ser capaces de llevar a cabo nuestros ensayos, sino porque también creemos que o estamos empezando a implementar con ellos o a involucrarles no solamente en los ensayos, sino también en la fase del ensayo para que ellos nos den feedback sobre lo que consideran mejor y peor por dentro de un diseño de un protocolo, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante saber qué piensan ellos, qué se les pasa a ellos por la cabeza y tenerlo también en cuenta. Next slide. Bien, bueno, esto es un ejemplo de lo que os acabo de comentar. Patient First, social events, eventos que tienen que ver con, bueno, pues con acciones sociales. Bueno, pues veis aquí un poquito pues, fotos que representan un poco pues, nuestra vida y nuestras ganas de aportar un poquito a la sociedad. Next slide. Y ya dicho esto, pues voy a presentar a Blanca. Blanca Humanes es bueno, una de nuestros managers dentro del Departamento de Operaciones Clínicas y ella os va a contar un poquito más ya la parte más de clínica de Parexel. Gracias. Todo tuyo, Gracias, Blanca. Pilar. Muchas gracias. Bueno, pues yo me presento, soy Blanca Humanes, como comentaba Pilar, soy una de las managers de aquí de la oficina de Madrid. Bueno, yo mi carrera comenzó en la investigación básica, hice la tesis en biomedicina y bueno, cuando terminé mi periodo, digamos, en la fase preclínica, pasé a dedicarme a los ensayos clínicos. Tengo 7 años de experiencia en este campo de los ensayos y toda mi carrera la he desarrollado aquí en Parexel, donde entré en su momento como trainee, como becaria haciendo las prácticas del máster. Y bueno, pues aquí me quedé, me contrataron como CRA y fui, bueno, pues desarrollando toda mi carrera en ensayos aquí en la empresa. Hasta llegar a este punto en el que he sido promocionada recientemente a manager de operaciones clínicas aquí en España. Next slide, please, Beata. Bueno, aquí os quería comentar un poquito pues cómo funcionamos en la empresa, ¿vale? A nivel del departamento de clínica. Digamos que la innovación se ha convertido en un reto para todas las CROs y en concreto para nosotros, sobre todo después del periodo que hemos pasado con el tema del COVID. Entonces, la etapa, digamos, pre-COVID, pues hacíamos como un trabajo más pues el habitual, ¿vale? Pues digamos que este tema de la innovación se tocaba como más de pasada. Durante el periodo del COVID pues fue un gran reto para nosotros como CRO porque bueno, esto supuso replantearnos todo el trabajo y sobre todo velar por la continuidad de los ensayos en ese periodo, digamos, tan
tan complicado para todo el mundo. Pues supuso el ponernos todos a trabajar, todos a una, pues para garantizar que los pacientes siguieran recibiendo sus tratamientos de ensayo clínico durante todos estos periodos. ¿Qué ocurrió? Que después del COVID, digamos que se ha replanteado la forma de trabajar en los ensayos clínicos. Como pone aquí en la slide, el futuro ha llegado y digamos que se han implementado otras formas de trabajo, siempre poniendo, como comentaba Pilar, patients first, siempre con el foco puesto en nuestros pacientes, que es lo más importante. Pues se han implementado otras maneras de trabajar, pues la monitorización parcial en remoto, los ensayos descentralizados, se han cambiado los diseños de los estudios y digamos que para Excel, como no puede ser de otra manera, pues se ha adaptado a los nuevos tiempos, ¿vale? Beata, please, next slide. Como os comentaba, pues a raíz del COVID se ha replanteado un poco cómo se trabaja en ensayos clínicos y cada vez se valoran más las estrategias híbridas, ¿vale? Que sería hacer una parte de la monitorización on-site y otra parte en remoto, tanto visitas de monitorización como verificación de datos en remoto, ¿vale? Esto es algo que está como en una fase muy preliminar, pero ya se está implementando en algunos centros aquí en España y a nivel mundial. Y como no puede ser de otra manera, pues Parexel va a la cabeza con todo esto y bueno, estamos en contacto directo con los centros para implementar estas nuevas estrategias de trabajo lo antes posible, que nos facilitan el trabajo tanto a nosotros como a los centros. Next slide, please, Beata. ¿Y cómo trabajamos aquí en Parexel? Bueno, pues como nos comentaba Pilar, nosotros trabajamos en los estudios desde el principio hasta el final de ellos, empezando por la planificación estratégica y la selección de centros en los que están involucrados nuestro departamento de Feasibility, pues para seleccionar los mejores centros para trabajar con nosotros y especialistas en la materia que nos ayuden a desarrollar el ensayo clínico. El monitor entra a formar parte del equipo en el momento de la selección de centros, en los que el monitor hace estas visitas y decide cuáles van a ser estos centros que se seleccionarán para el ensayo. Y pasamos a la fase de startup, en la que participan otros roles como el Initiation CRA, que digamos que se ocupa de toda la fase de startup y de puesta en marcha del estudio, el Site Contract Lead, que se encargará de gestionar los contratos con los hospitales y con los investigadores, y luego todo el departamento de regulatory que gestionará todas las submissions a la Agencia Española del Medicamento. Cuando terminamos con la fase de startup, tenemos que iniciar los centros y activarlos para que puedan empezar a trabajar en nuestros ensayos y a posteriori pues monitorizar y hacer un seguimiento exhaustivo del ensayo, y de todo esto se ocupará el CRA. Todo esto con el soporte tanto de lo que conocemos aquí como el COL, que sería, digamos, un jefe de proyecto que supervisa toda la evolución del estudio, y siempre con el soporte de los line managers que nos vamos a encargar más del performance en particular de nuestra gente, de nuestros monitores y del oversight. Next slide, please, Beata. ¿Cómo damos soporte aquí también en Parexel? Pues a través de los trainings. Los trainings aquí en nuestra empresa pues se dan tanto desde el principio con un induction program muy exhaustivo en el que se facilitan pues todas las herramientas y se dan todos los trainings para que la persona que entra en la empresa pueda empezar a trabajar lo antes posible con nosotros y pueda manejarse pues con todos los sistemas y tenga los conocimientos necesarios para ello. También se dan trainings
relativos a las SOPs y a los manuales específicos de Parexel, también a nivel de regulación local, las ICH y de buenas prácticas clínicas, y se da lo que conocemos aquí como el Onboarding Program, que bueno, básicamente es pues llevar un poco de la mano a toda la gente que entra nueva en la empresa y ayudarles en su llegada aquí a la empresa y en pues eso, en ponerles, en ser activos lo antes posible y ponerles todas las facilidades posibles para que puedan empezar a trabajar con nosotros pues de la mejor manera posible. A lo largo de nuestra estancia en la empresa también vamos recibiendo trainings, tanto una certificación anual para los monitores, también se hace una evaluación anual, al menos una visita con nuestro manager para evaluar el performance del año, y también se facilitan trainings tanto en el área terapéutica que estemos trabajando como todo lo relacionado con el proyecto, con los proyectos a los que estemos asignados y trainings específicos de proyecto. Además, a nivel de desarrollo personal, mantenemos reuniones periódicas con los monitores pues para ver cuáles son sus inquietudes, que nos den feedback y si necesitan ayuda con cualquier tema por parte del manager, y también pues desarrollar pues skills profesionales en los que estén interesados nuestros monitores. Además, quería hacer aquí un comentario y es que se ha implementado un programa de becarios, los conocidos como APEX. En Parexel está apostando muy fuerte con esta iniciativa y vamos recibiendo pues gente que se forma en nuestra empresa y que pues idealmente si todo va bien pues al final acaban formando parte de nuestro equipo. Si no me equivoco es como cada 4 meses o así, si no me corregirá Pilar. Pero bueno, de forma periódica vamos seleccionando gente que está haciendo las prácticas en los másters para que vengan con nosotros y aprendan desde cero todo cómo se trabaja en nuestra empresa. Next slide, please, Beata. Y bueno, esto es un poco lo que quería comentar con esta diapositiva, es un poco pues digamos, las posibilidades de promoción y de movimiento dentro de la empresa. Digamos que nosotros podemos entrar a la empresa a nivel, siendo CRA, siendo ICRA, siendo COA, que es como la parte más administrativa del trabajo, pero como veis, sí que la empresa nos pone todas las facilidades para movernos de un puesto a otro siempre y cuando cumplamos los requisitos y para ir evolucionando en nuestra carrera, pues como CRA 1 pasamos a CRA 2, a Senior y luego desde ahí pues enfocar nuestra carrera un poco a otros departamentos o dentro del departamento de clínica pues como manager o como call, pero siempre digamos enfocados a que nuestra gente y la gente que vale de verdad pues se quede con nosotros y que esté contento y a gusto con nosotros. Next slide, please, Beata. Y bueno, por último, ¿qué esperamos, digamos, de nuestros monitores? Lo primero, pues, el trabajo en equipo. Creo que es fundamental que sean personas capaces de trabajar con un equipo grande. Aquí trabajamos con equipos grandes e internacionales, pero además que también sean capaces de gestionar su trabajo de forma independiente, incluido en un entorno virtual, porque ahora mismo estamos trabajando muchos desde casa, otros en la oficina, pero digamos que ya nos conectamos todos de manera virtual, pero bueno, al final siempre no se puede perder el foco en que esto es un trabajo en equipo y que sin contar con tus compañeros no va a salir adelante. Como nos comentaba Pilar, digamos que nosotros tenemos una cultura de One Parexel en el que nos damos soporte todos a todos, tanto los compañeros como los managers a los monitores o incluso entre diversos departamentos. Siempre que necesitamos cualquier soporte, nos lo proporcionamos unos u otros. Bueno, pues, ¿qué se pide también de un monitor? Pues compromiso, proactividad, iniciativa. Que sean
digamos, personas de confianza hacia los centros, porque es la manera en la que al final salen las cosas bien. Los centros necesitan mucho soporte nuestro y lo fundamental es que confíen en nosotros y en que les podemos ayudar. También esperamos pues, que sean capaces de gestionar su tiempo, que sean capaces de priorizar entre muchas tareas diferentes, porque bueno, si conocéis un poco el mundo de los ensayos clínicos, al final todos los días el trabajo es diferente, salen cosas nuevas y a lo mejor pues tenemos que parar con una tarea para empezar con otra que es más prioritaria. Bueno, pues que sea capaz de gestionarse para alcanzar los objetivos de los proyectos. Que sea efectivo en su comunicación y en la presentación de sus capacidades, de sus skills. El first time quality, fundamental. Nosotros intentamos hacer un trabajo de calidad y hacerlo bien desde el principio, ¿vale? Tener atención al detalle. Como monitores, pues que estén dispuestos a viajar a lo largo de toda España. Y bueno, pues mínimas skills un poco pues relacionadas con la informática, sistemas, pero bueno, cómo nos manejamos todos. Y es fundamental que sea un equipo que esté feliz, que esté contento trabajando con nosotros y que sean personas que se sienten a gusto y que bueno, que estén contentos de trabajar en Parexel. Next slide, please, Beata. Y bueno, por último, pues os quería poner algunos ejemplos de cómo hacemos un poco el trabajo en equipo y de las diversas iniciativas que tiene la empresa, pues eso, antes de la pandemia sí que hacíamos un par de reuniones anuales, ahora se ha parado un poquito, pero parece que intentamos retomar un poco la nueva normalidad y bueno, pues estas 2 o 3 diapositivas siguientes pues reflejan un poco pues lo que hemos ido haciendo en estos últimos años. Next slide, please, Beata. Aquí tenemos otro ejemplo de una fiesta de verano que hicimos y next slide, please. Y por último, creo que es una foto de una cena de Navidad o de una comida de Navidad que hicimos también hace un par de años. Y bueno, pues como veis, al final siempre intentamos sacar algún momento a lo largo del año para poder relacionarnos todos de otra manera y bueno, pues hacer un poquito de equipo y de piña. Next slide, please, Beata. Y bueno, ya os paso con mi compañero José Alberto Pérez, que nos va a contar un poquito cómo es la vida del monitor aquí en la empresa. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Blanca. Como decía, yo soy Alberto Pérez, soy CRA aquí en Parexel y bueno, os iba a hablar un poco de lo que es mi experiencia aquí en la empresa pues como monitor. Así un poco brevemente sobre mí, soy de Valladolid y estudié farmacia en Salamanca. Cuando terminé la universidad hice un máster en monitorización de ensayos clínicos y empecé como hace unos 3 años y medio un poco mi andadura en el mundo de los ensayos clínicos como CRA. Me uní a Parexel hace aproximadamente 1 año y medio, un poco más, en marzo de 2021, como CRA2 y es el puesto que desempeño ahora aquí en la compañía para España. Desde que entré en Parexel he llevado ensayos casi la mayoría de oncología y hematología, que como ha comentado Pilar, más que nada es por la tendencia un poco de la investigación clínica en estas indicaciones, y también he llevado un ensayo de neurología. Y bueno, también sí quería comentar aquí en este punto que creo que el hecho de trabajar en una empresa tan grande como es Parexel, pues que nos ofrece la oportunidad de trabajar en muchísimas áreas terapéuticas, que es lo que hemos visto antes en las slides de Pilar, que al final para un CRA pues siempre es muy bueno porque al final es experiencia que adquirimos y creo que es una ventaja muy importante y muy a tener en cuenta pues a la hora de decidir o de buscar empresas, etcétera. Next slide, please. Y bueno, aquí quería un poco comentaros lo que sería la rutina, digamos, de un CRA en Parexel. He dicho rutina, pero la verdad es que creo que en el trabajo de un CRA no hay absolutamente nada de rutina,
porque, bueno, cada día es un día completamente diferente. Al final, si eres CRA en Parexel, lo normal es llevar más de un ensayo clínico, depende mucho de la carga de trabajo y de otros factores, pero sí que es normal que llevemos más de un ensayo. Entonces, al final, las diferencias entre un ensayo y otro, incluso las diferencias entre los centros que están dentro de un mismo ensayo, los diferentes centros, son muchas diferencias. Eso hace que, pues, que nada sea igual de un día para otro. Además, estamos hablando de ensayos clínicos y no podemos nunca perder de vista lo que ya hemos comentado, que la base de nuestro trabajo son los pacientes. Cada paciente es diferente y al final estamos probando medicaciones nuevas de las que no tenemos muchos datos en pacientes, con lo cual hay un componente de nuestro trabajo que es muy impredecible y, bueno, eso al final hace que nos forcemos un poco, por así decirlo, a enfrentarnos cada día a desafíos nuevos y personalmente, por lo que a mí respecta por lo menos, esta es una de las cosas que más me motiva a la hora de trabajar como CRA, el hecho de aprender todos los días y que no haya nada de monotonía en el trabajo. Creo que es muy importante y, bueno, es lo que hay en la vida del CRA, por así decirlo. Además, bueno, como os podéis imaginar, un CRA tiene que viajar bastante porque tenemos que visitar los centros que participan en nuestros ensayos y al final esto, si os gusta viajar, como por ejemplo a mí que me gusta bastante, creo que también es una oportunidad el hecho de poder conocer ciudades que a lo mejor no hemos tenido la oportunidad de visitar antes mientras estamos trabajando. Creo que es un punto favorable de viajar, que también, bueno, depende de cómo sea cada persona, pero por lo menos eso, si os gusta viajar, creo que es algo que vais a encontrar muy interesante en el rol del CRA. Luego también, bueno, por otro lado, comentar que desde el primer día que yo entré aquí en la empresa, siempre como que el rol del CRA está muy involucrado dentro del equipo, siempre te hacen sentir que eres parte del equipo. Tenemos conversaciones muy frecuentes, como ha comentado Blanca, el tema de los one-to-ones, etcétera, con los managers, y ese tipo de reuniones al final, además de ayudarte mucho en lo que es el día a día de las tareas que podemos desempeñar al día, porque al final el manager es una persona que tiene muchísimo bagaje, muchísima experiencia como monitorización de monitores, entonces también nos ayudan en darnos consejos o ayudarnos a entender un poco las tareas del día a día, pero además también nos dan como una visión general, por así decirlo, de nuestra contribución al éxito de la empresa en general. También tenemos las reuniones de departamento que se hacen los viernes cada 2 semanas, me parece, si no recuerdo mal. También es una manera en la que te hacen ver cómo estamos contribuyendo todos desde cada parte del equipo un poco a lo que es el éxito de la empresa. Entonces, también es muy importante, creo, el que te hagan sentir como parte del equipo. Bueno, al final esto es un poco el rol del line manager el que hace que nos dé mucho apoyo y que nos sintamos bueno, muy bien en la empresa. Además, otro de los beneficios que tenemos aquí como los CRAs en Parexel es que, please, previous slide, ¿verdad? Ya, I'm just finishing. Uno de los beneficios, decía, que teníamos como CRAs es que trabajamos por objetivos. Entonces, esto significa que sea relativamente fácil el que nos organicemos nosotros nuestro propio trabajo. Por ejemplo, nosotros viajamos mucho, pero sí que el hecho de trabajar por objetivos hace que, bueno, pues si, por ejemplo, es muy común los monitores que no queramos viajar, si es posible, por ejemplo, los viernes, pues el hecho de que trabajemos por objetivos y nos podamos organizar nosotros hace relativamente sencillo que podamos, por ejemplo, bloquear los días que no queremos viajar, etcétera, y al final creo que esto influye mucho en la famosa balanza vida-trabajo, que creo que trabajando en Parexel como CRA, pues creo que es bastante favorable. Y bueno, luego sí que quería también, ya lo último de esta diapositiva, que ya lo ha comentado Blanca, pero quería un poco reforzarlo, el tema de trabajar en el centro de Madrid, en nuevos ministerios, no sé si lo conocéis, creo que es una oportunidad que no se tiene en todas las empresas, que es una zona que tiene muchísimo ambiente, un poco así de oficinas y tal, y bueno, si os gustan los afterworks y esas cosas, seguro que también vais a disfrutar mucho de tener la empresa en un lugar tan bueno como la tenemos nosotros. Next slide, please. Y luego, bueno, un poco ya sí, un poco en resumen de lo que he comentado, sí que quería daros un poco mi visión de por qué pienso que Parexel es
una empresa pues perfecta un poco para desarrollarnos como CRAs. Digamos, en el lado profesional, por ejemplo, pues lo que ya hemos comentado, nos ofrece una variedad increíble de áreas terapéuticas con un volumen de ensayos que es brutal, tenemos muchísimos ensayos, nos da la oportunidad de trabajar mano a mano con muchísimos centros de toda España, tanto centros muy grandes como pueden ser La Paz o el Valdebrón con un nivel de ensayos clínicos muy alto y también centros más pequeños que a lo mejor tienen más peculiaridades y de los que también se aprende mucho como CRA. Además, como hemos comentado, es una empresa que es global, es multinacional, estamos en muchísimos países. También nos da la oportunidad de trabajar con compañeros de diferentes países, de diferentes culturas, que al final te enriquece mucho también en el lado profesional, pero también en el lado personal, que al final, oye, todo cuenta. Además, lo que sería el tema de la formación, que lo ha comentado Blanca con todo el tema de los trainings, etcétera, creo que eso está garantizado en Parexel. Tenemos un montón de entrenamientos. Luego, hablando un poco con los managers, lo que también lo comentaba Blanca, si tenemos alguna inquietud, necesitamos un poco de conocimiento en algún sitio concreto, pues siempre va a haber training, siempre va a haber formaciones disponibles para los monitores. Y bueno, que si también tenemos el ejemplo de Blanca y de Pilar, el tema de la progresión, pues también se ve mucho en la empresa, el hecho de empezar como becario, empezar como monitor, y se ven muchas promociones internas que al final, bueno, en definitiva, si se quiere crecer, creo que es un lugar muy favorable para poder crecer profesionalmente como monitor o como el rol que sea. Y luego un poco también en el lado personal, por así decirlo, pues bueno, lo que hemos comentado de todo el apoyo que recibimos por parte de los managers, también por parte de los compañeros. Bueno, desde el primer momento, sobre todo cuando se empieza, yo personalmente sí que me sentí súper acogido por todos los compañeros. Cualquier cosa que necesites, cualquier duda que tengas, bueno, pues todo el mundo está siempre dispuesto a ayudar. El tema de la oficina, el ambiente que hay en la oficina, que creo que también es fundamental, es un ambiente buenísimo. Creo que al final, oye, el trabajar codo con gente que está contenta, que está feliz, ilusionada, motivada, son cosas que al final se contagian muy fácilmente la gente que está al lado. Y creo que es una oficina de Madrid, en Parexel creo que por supuesto que se tiene, y bueno, que es muy importante. Y al final en el trabajo pues estamos muchas horas al día y es muy importante el tener un buen ambiente donde trabajar y estar a gusto. Y bueno, que por lo menos lo que yo he sentido aquí en Parexel pues ha sido eso, un ambiente, la verdad es que muy, muy bueno. Next slide, please. Y bueno, un poco para terminar, sí que quería poner aquí un poco ejemplos de feedback de otros compañeros también CRAs de otros países. Pues bueno, que básicamente lo que hace es reforzar un poco lo que os he contado yo, el tema de todo el apoyo tanto por parte de los managers como por parte de los compañeros. En la primera experiencia nos habla de los mentors, que sí que es una figura que la tenemos tanto dentro de los equipos como dentro de en general la oficina de Madrid. Para gente que acaba de entrar, que tiene menos experiencia, pues se le suele asignar una persona con más experiencia, ya digo, tanto dentro de un estudio, porque ya trabaja en ese estudio, o como dentro de Parexel, por ejemplo, para todo el tema de sistemas, etcétera, pues que digamos que tiene un rol un poco de ayudar o de apoyar, sobre todo en esos primeros momentos de iniciación en la empresa y tal, a personas con menos experiencia. Bueno, la variedad de indicaciones terapéuticas y el volumen de ensayos que tenemos, que también ofrece muchísimas oportunidades. Y bueno, el tema de trabajar con un equipo tan grande, multidisciplinar, de gente muy preparada, pues que también da unas opciones de crecimiento y de formación que son brutales aquí en Parexel. Y nada, todo esto es todo por mi parte. Now I hand over to Beata to continue with the presentation. Thank you. Thank you, Alberto. I would now like to talk to you more about what Parexel has to offer and what skills are needed to be successful at Parexel. So I will start with what we can give you, and then I will move on to what we expect from you when you join Parexel. So Parexel is proud to be able to offer you a flexible benefit scheme. And first of all, I would like to mention our CRA incentive plan. This incentive allows you to earn a percentage of your
salary every quarter for performing both remote. Beata, sorry to interrupt you, but we don't see the slide. Go to the next slide. Okay. Okay. And the next. Can you see them now? Yes. Okay. Brilliant. Okay. I'm sorry, my keyboard is very sensitive, so it keeps moving the slides up and down. So I was saying about the CRA incentive plan. The incentive plan gives our CRAs a chance to earn extra percentage of the salary that is paid out every quarter. And the bonus is calculated based on the number of remote and on-site monitoring visits. Parexel also offers a flexible working policy that will allow you a better work-life balance. We offer 3 different working models, so you can either work fully decentralized, you can work in a hybrid setup, or you can be fully office-based. We do offer 25 days of holidays in addition to public holidays. We offer private medical insurance that is provided by Cigna and life insurance. Parexel also offers home allowance to our colleagues in Spain who work fully decentralized or in a flexible setting. All of employees receive lunch vouchers, and that is paid for every working day. If you would like to take English classes, this is what we could offer you as well. Specifically for our CRAs, Parexel provides iPhones to help support them when they travel. And what we need to do to be successful at Parexel. So first of all, you would need to have previous monitoring, study startup, or site contract experience. You would need to also have an outstanding organization and time management skills to navigate the clinical trial milestones. You will also need to be able to prioritize multiple tasks, have a very good work ethic and desire to consistently achieve a high standard of work to please our clients. You will also need to be able to work independently to create solutions to challenges that you would come across in your work. And of course, this role will require from you to have a sense of urgency to drive the studies forward. Communication skills is also very important in this role. You will also need to speak fluent English in addition to your native Spanish language. In terms of education requirements, you will need to possess a life science or a related scientific degree, or have a strong previous experience in one of the related and previously mentioned areas. This concludes the end of our today's presentation. We will now be opening the floor to our Q&A session. For those of you with questions, please record them in English in the chat box provided, and we will present them to the panelists for answers. Do we have any questions? Don't be shy, you can ask questions. This is a great opportunity to ask your questions. You can ask any questions directly to our managers or Alberto, who will be able to give you. Beata, we have one question. Where are the CRAs located? Can a CRA live in city or region in Spain? Maybe I can answer the question. Okay. Here in Spain, the CRAs are located in Madrid or in Barcelona. We have not a regionalist program, but we try to adapt to the personal requirements if it is possible, the CRA requirements. But we have not a regionalist program.
most of our CRAs are located or in Madrid or in Barcelona. Mm-hmm. I don't know if there are a second question. I think there is a question about the Apex Experienced student. the unexperienced, yes, for the Apex CRA. Maybe I'll answer this question to start with in terms of applications, and then maybe the managers can talk more about the program. There is a question: as an unexperienced student for the CRA position, how can I get information about the Apex program to get into? Let me explain a little bit about the Apex program, because the Apex program is an international program that we do every quarter, and the way that we have to to join the people in this Apex program is that we collaborate with the different masters in clinical trials in Spain. For example, some of you know about Exame, about el Colegio de Farmacéuticos, about EFO, and much more. So the way that we have to recruit people in the Apex program is that these people used to come to one of these masters in clinical trials. So this is the way how we have to, to recruit people in the Apex program. Thank you. There is another question: is this mandatory to have a master's degree to become a CRA in Parexel? No, it is not mandatory. No. It is mandatory to have a master, but how to say, 99% of the CRAs have a master, and at the end it is an added value. So this is something that we consider really, really strongly. If I may, I would like to go back to the previous question about the Apex program, because there was a question about how the person can apply or find out more. So the Apex opportunities are advertised on Parexel's career page. So you just need to basically go on parexel.careers.com and look for Spain, and then there will be a place. Specifically, you need to look for basically Apex CRA. And if there is a position available at the moment, then you can apply. As Pilar said, the program runs every quarter, so you can register your CV, and then when the opportunities become available, we will contact you directly. There is another question: do you have a metric for the monitoring visits? How many visits per month do a CRA perform on average? Thank you. Okay. Blanca, do you want to, or Alberto, do you want to? Maybe Alberto. Okay, I can answer that. We do have a metric for visits per month. We have 5 visits per average each month, and every visit that exceeds these 5 visits counts for the CRA incentive plan that Beata has pointed out. So yeah, we have an average of 5 visits per month, more or less. Cannot see any more questions. Do you have any more questions? Okay, there is one more. Are the CRAs responsible for all sites around Spain, or do you offer regionalization? Blanca, you want to answer this? Okay. Well, as I said previously, we have no regionalization program. But in most of cases, studies are shared in at least 2 CRAs. So there are the sites in Spain are split in both CRAs, and we try to adapt if you have any preference if we can. But there is no regionalization program here in Parexel. Another question: is experience as a CTA enough to apply for a position of a CRA? It could be.
It could be because it depends on the CTA experience, in the activities that this person has been already participated, which is the previous experience in the CTA activities, years of experience, and the most important is also the background. If this person is a CTA with a background in life science, in healthcare, this can be considered. Okay, thank you, Pilar. Another question, are your CRAs assigned to only one sponsor, or can they be assigned to several clinical trials from different sponsors? No. A CRA can be assigned to projects of different sponsors, and it will be it should be the general practice. And a CRA can work also in different therapeutic areas. Okay, thank you. Another question, is there any kind of support to the CRAs when they are on site? For example, an in-house CRA or RSM? We have the role of the clinical operation assistant. The clinical operation assistant is a role that we have in Parexel, which is the administrative assistant. So it means that the CRAs, they have the support of this administrative activities, for example, sending documentation to the sites. This person are also involved in payments, are involved in investigator site file preparation. So for this kind of activities, the CRA has the support of the COA, the clinical operation assistant. Thank you, Pilar. Another question, can a student doing the master's degree on any institution, can they ask for the APEX program? We value almost all the master. I don't know if all, but a majority of the master that have that are relevant in the world in Spain, we consider yes, and this person can apply to the APEX program. Okay, thank you. Do we have any more questions? Yes, there is another question. Oh no, there aren't. No further questions. Okay, thank you. Okay, so if there are no further questions, we will be concluding our Q&A session and ending this call. Thank you all for your time today. We encourage you all, of course, to apply to Parexel, and you can do it by using the link provided in the email, or you can contact directly my colleague, Emmanuel Criscone. His email address is provided here on the slide, I believe. There it is, yes. In case of any additional questions about the process also, please feel free to reach out to us directly. Thank you again for taking the time to be with us today, and enjoy the rest of your day. Buenos días, not buenos días. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas noches and gracias. Gracias a todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye. Hasta luego. Adiós. Bye.